Vamos a arrancar a explicar. Bueno, este video está pensado para ayudarlos a realizar trabajo, sobre todo 16 y 18, pero también para quienes todavía no hayan terminado con el 15, les puede servir. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con el efecto invernadero. Entonces voy a ir explicando las diapositivas. Y luego veremos preguntas sobre todo del trabajo 18. Bueno, el efecto invernadero, ¿sí? Primero, acá es importante empezar a distinguir algunos conceptos y algunas cuestiones que en la vida cotidiana se confundan completamente, que es la cuestión del efecto invernadero, por ejemplo. El efecto invernadero, ¿sí?, es un fenómeno natural, no se produce por la contaminación. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa debido a la contaminación relacionado al efecto invernadero. Pero sin el efecto invernadero no habría vida en el planeta. Los gases que retiene la atmósfera, ¿sí?, como el dióxido de carbono, ayudan a que los rayos del sol que entran en la atmósfera se retengan ahí. En parte, como vemos, algunos rayos del sol, ¿sí?, fíjense en el cursor, algunos rayos del sol entran a la atmósfera, otros son reflejados y vuelven al espacio, y una parte también son absorbidos por la superficie terrestre, calentando la superficie terrestre y calentando la atmósfera inferior. Una parte de esos rayos van a volver a salir, van a salir, ¿sí? Bien, este efecto, ¿qué es lo que provoca? ¿Sí? Sabemos que la atmósfera está íntimamente ligada a la vida en el planeta, es una de las condiciones que tiene que tener un planeta para albergar vida ahí. Me pasan las mismas cosas que me pasan en los Zoom de clase. Es obvio, soy la misma persona. Decía, una de las condiciones para que haya vida en un planeta es que tenga atmósfera. ¿Por qué? Bueno, una de las cuestiones es el efecto invernadero, porque atenúa la diferencia de temperaturas entre el día y la noche, ¿sí? O sea, entre las horas en las que los rayos solares llegan de forma directa a la superficie terrestre y en las horas en que no llegan, ¿verdad? Bien, esa es una de las cuestiones por las cuales es indispensable la atmósfera. Si pensaron primero porque la atmósfera tiene oxígeno, no, no es por eso. El oxígeno no es indispensable para la vida, ¿sí? Aunque parezca raro. La vida se inició en el planeta Tierra antes de que apareciera la fotosíntesis de los primeros organismos fotosintéticos que no eran plantas, y que empezaron a eliminar oxígeno a la atmósfera. Antes de que ocurriera eso, obviamente ya había vida, ¿sí? O sea que el oxígeno no es indispensable para la vida. Vamos a retomar más adelante, cuando hablemos de respiración celular, ese concepto, ¿sí? Pero no es esa la cuestión. Otra cuestión que tiene la atmósfera está relacionada, por ejemplo, ¿sí?, por mencionar una más, ¿sí?, el tema de los meteoritos, o sea, los cuerpos celestes, ¿sí?, o sea, que están en el cielo, ¿sí?, que vienen del espacio, para hablar con más propiedad, ¿sí?, que se acercan a la superficie terrestre, que son muchísimos, ¿sí?, y que la atmósfera los reduce, a veces rebotan en la atmósfera y reduce los impactos. Así todos sabemos que han caído meteoritos, inclusive de gran tamaño, ¿no? Bueno, no me voy a desviar más con el tema. Ahí está. Bueno, ahí está la comparación entre el efecto invernadero, ¿sí?, y el efecto aumentado por el hombre, lo que llamamos calentamiento global, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente en la atmósfera hay gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, CO2, o sea, un átomo de carbono y dos de hidrógeno, ¿sí? Y como el metano. Vamos a tomar un segundo, ¿sí? Dióxido de carbono, ¿sí? Un átomo de carbono y dos de oxígeno, que es lo que significa ese dos chiquitito que está ahí, y el metano que tiene un átomo de carbono, ¿sí? Simbolizado por la letra C, y 4 de hidrógeno. El hidrógeno simbolizado por la H, y el 4 me indica que hay 4 átomos. Ven que acá está aumentada la zona donde hay gases invernaderos, ¿sí? Está la atmósfera más roja para simbolizar eso. Y además se agregan otros gases, como acá el óxido de dinitrógeno, ¿sí? Que tiene, repasamos así también fórmulas químicas, 2 átomos de nitrógeno, simbolizado el nitrógeno con la N, y uno de oxígeno, simbolizado con la O. ¿Sí? Bueno, siguiente. ¿De dónde vienen estos gases de efectos invernadero? Bueno, vienen del transporte y almacenamiento en un 14% según esta cifra, acá da una cifra más alta, ¿sí? De la construcción, de la agricultura, ganadería, selvicultura, ¿sí? Plantación de árboles y pesca, suministro eléctrico, ¿sí? Otros servicios y de los hogares en un 20%. Bueno, acá da una cifra un poquito distinta. Acá separa combustión de combustibles fósiles, no, perdón, de combustibles no fósiles, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el transporte, que emite muchísimo dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases, ¿sí? Bueno, la electricidad, la industria, ¿sí? Y lo que viene del área residencial y comercial, o sea, lo que utilizamos nosotros y emitimos nosotros, ¿sí? Bueno, no importan los números que difieren un poco, acá está el óxido de dinitrógeno, o este es el otro nombre, óxido nitroso, ¿sí? El metano, dióxido de carbono y otros en un 2,8%. ¿Sí? Lo que más se emite es dióxido de carbono. ¿Está? Entonces esto indica cuáles son esos gases invernaderos y de dónde vienen. O sea, de toda la actividad humana y animal. ¿Sí? Ahora vamos a ver más adelante qué pasa con el tema de las plantas. Por ahora vamos a dejar la fotosíntesis un poquito de lado. Bien. Acá está la estructura molecular de los gases invernaderos, ¿sí? Con sus correspondientes fórmulas químicas. Y acá hay un gas que no es un gas invernadero, ¿sí? Sino que es el ozono, del cual vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de disminución de la capa de ozono. Y el agua, porque el agua está presente en la atmósfera en forma de vapor, ¿sí? Y también juega un papel muy importante dentro de la atmósfera. Bueno, acá también, en esta diapositiva, se habla de la diferencia entre efecto invernadero, que es un efecto natural, ¿sí? Retienen parte del calor del sol y mantienen una temperatura apta para la vida, ¿sí? Una parte es reflejada, otra parte es absorbida, otra parte rebota, como ven acá, no entra en la atmósfera, pero la cuestión es que cuando estos gases de efecto invernadero aumentan demasiado, y acá hace una lista de algunas actividades también
quema de combustibles, deforestación, ganadería, etcétera, incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y acá es el problema. El calentamiento global implica la elevación de la temperatura a nivel mundial. Entonces, si bien la temperatura en promedio solamente aumenta unos grados, eso modifica los ecosistemas de forma desastrosa. Pues vamos a ver las consecuencias del efecto invernadero aumentado, o sea, calentamiento global, para diferenciarlo. ¿Sí? La atmósfera modificada, dice acá, retiene más calor, así que daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura de la Tierra. Consecuencias del cambio climático. ¿Sí? Temperaturas más cálidas. Esto afecta a la flora y a la fauna. ¿Sí? En cuanto a la fauna, provoca extinciones. Hay muchos animales que no soportan cambios de temperatura, que no se adaptan directamente, sobre todo los peces. Los peces en una variación, el que tuvo alguna vez pecero, conoce a alguien que la tenga, en una variación muy pequeña de la temperatura, ya provoca la muerte de peces en forma masiva, lo cual es desastroso, obviamente para la pesca, pero también para el ecosistema en sí. Tormentas más intensas, ¿por qué? Porque al elevarse la temperatura y al haber mayores diferencias de temperatura de un punto a otro del planeta, ¿sí? ¿Qué provoca eso? Que el viento, que va de un lado a otro, ¿sí? Vaya de forma más rápida. ¿Sí? El viento es aire en movimiento, ¿verdad? Bueno, entonces va a ir de forma más rápida, ¿y cuál va a ser la consecuencia de eso? Bueno, lo dice por acá, huracanes más peligrosos, porque si va más rápido, va a mayor velocidad, ¿sí? Entonces esto se transforma en algo cada vez más peligroso, además empiezan a haber huracanes, tornados, donde no los había, de hecho, en la provincia de Buenos Aires hemos tenido hace unos años un par de tornados bastante intensos, ¿no? Que han provocado bastante daño. ¿Sí? No tanto como lo que vemos en las películas, pero bastante. Propagación de enfermedades, que esto es algo que viene pasando, y bueno, de hecho, el mosquito Aedes, que es el transmisor del dengue, no estaba en esta área geográfica, era de zonas más cálidas. Al aumentar la temperatura, el mosquito se adaptó perfectamente. Además ya hace muchos años que está la presencia del mosquito, y bueno, era cuestión de tiempo que tuviéramos dengue, que tuviéramos epidémicamente dengue. Y acá recuerdo el concepto de epidemia. Epidemia hablamos cuando para una enfermedad aumenta el número de casos normales, ¿sí? Y ya estacionariamente tenemos epidemia de dengue en verano, ¿sí? Y si bien el dengue es una enfermedad menos peligrosa que el COVID, pero es una enfermedad que tiene una forma hemorrágica que puede ser peligrosa, y además de todo, bueno, se le llama la fiebre quebrantahuesos. Es dolorosa, es molesta, ¿sí? Digamos, no es tampoco ningún primer premio, precisamente sí que usar repelente todo el verano, ¿sí? Bueno, repelente por el dengue, debido al calentamiento global. Ahora vamos a hablar del tema de capa de ozono, factor solar, porque los rayos solares, el ozono está filtrando menos, por lo tanto los rayos solares son más peligrosos, ¿sí? Así que bueno, bien embadurnados este verano. Bien, olas de calor más fuertes, ¿sí? Todas buenas noticias les traigo. Derretimiento de los glaciares en general están disminuyendo, ¿sí? Huracanes más peligrosos, lo dijimos, cambios en los ecosistemas, lógicamente, desaparición de especies animales, lo hablamos, aumento del nivel del mar. Acá esto es un poquito discutido porque se habla del derretimiento de los polos
y no es lo mismo el derretimiento de la Antártida, que es un continente, que el hielo está arriba del continente, al derretimiento del Polo Norte, que es puro hielo. Pero tiene otras consecuencias terribles el tema del derretimiento. Y sí, y sí se ha comprobado ya el aumento de las inundaciones en lugares costeros. Y alimentos más caros, ¿por qué? Alimentos más caros porque al arruinarse las cosechas debido a la temperatura, eh, al aumentarse las cosechas, perdón, al arruinarse las cosechas, tenemos menos disponibilidad de alimentos y por lo tanto el precio de los alimentos va. Bueno, continuamos con esto del calentamiento global y de paso vamos a repasar un poquito de cómo se busca por internet, ¿no? Puse 15 imágenes del calentamiento global porque en realidad te estaba buscando otro artículo que no encontré, pero ¿qué encuentro? Este del National Geographic. Siempre me fijo la fuente, ¿sí? ¿Cuál es la fuente que estoy consultando? Bueno, National Geographic, que es una revista de ciencia bastante conocida, de divulgación más que nada, pero bastante conocida, bastante buena. Bueno, puede tener una buena fiabilidad esta página. Para ver estas imágenes, ¿por qué? Porque son imágenes impactantes, entonces, bueno, digamos, hay quienes ponen cualquier cosa en este lugar. Y les recomiendo de paso un video de YouTube del canal del equipo que formamos con la profe Zulma, así se habla de ESI, sobre fake news y sobre justamente esto, ¿sí? También de cómo buscar en internet. Entonces vamos acá, vamos a ver algunas, no vamos a ver las 192 imágenes, pero vamos a ver algunas de estas imágenes. Esperamos que cargue las imágenes, ahí está. Perdón un poquitito. Sí, ahí está, ahí cargó. Bueno, esta foto está relacionada a la pobreza y el hambre, ¿sí? Relacionado con el calentamiento global, lo que dijimos, el encarecimiento y la disminución de los alimentos, ¿sí? Después les puedo dejar el link de este artículo, la formación de huracanes. Fíjense, impresionante la imagen, ¿sí? Y el tamaño, ¿sí? Saco eso, ahí está, no me apunto nada. Inundaciones, el deshielo, cómo se van perdiendo glaciares, deshielo en Groenlandia. El tema del deshielo. Y este es uno de los temas, hablábamos de especies afectadas, el oso polar, el tema del deshielo lo afecta muchísimo, porque se encuentra con que no puede ir de un lugar al otro, ¿sí? Se ahogan, no pueden cazar porque se les disminuye el territorio de caza, entonces mueren de hambre. Les voy a mostrar después otra imagen del tema de los osos polares, ¿sí? Esto que está cubierto por agua antes no estaba, ¿sí? Fiordo en Groenlandia, no sé, eso no lo sé pronunciar. Centrales termoeléctricas, la emisión de gases, vean acá lo que es, ¿sí? El calor en la ciudad, las olas de calor, el deshielo, ¿sí? La pérdida de glaciares. Bueno, el tema del deshielo, miramos un par más y volvemos al PowerPoint. Tema de los huracanes.
También el deshielo, qué imagen impresionante. Estas grietas se van formando por el deshielo, ¿sí? Que obviamente cortan también, no es que haya mucha gente en la Antártida, pero obviamente que cortan la comunicación, ¿sí? El poder trasladarse de un lugar a otro. Bueno, bien, esta es la revista National Geographic, la revista físicamente en papel, ¿no? Obviamente. Acá se muestra cómo van disminuyendo los glaciares en la Antártida, ¿sí? Los hielos, la reducción del hielo, ¿sí? En los lugares donde está como más clarito. Bueno, vamos a volver al PowerPoint. Ahí está. Bueno, volvemos a las imágenes, están las imágenes que están en el PowerPoint. Bueno, el derretimiento del hielo, ¿sí? Esta foto muestra un barco que ha quedado en la arena, que obviamente no es que estaba en la arena, sino que la evaporación debido a la elevación de la temperatura produjo que quedara en la arena. Esta es la imagen del oso polar, una imagen la verdad que medio feita, pero bueno, que muestra el hambre que están pasando, ¿sí? Una imagen de inundaciones, ¿sí? La sequía, el hambre en las personas, ¿sí? La emisión de gases, el aumento de la temperatura, el deshielo, ¿sí? Áreas inundadas, tierra resecada, los huracanes, y acá muestra la misma montaña, con el paso de los años, cómo fue perdiéndose los glaciares. En general en el mundo están en recesión los glaciares. Bueno, capa de ozono. Pasamos al tema de la capa de ozono. La molécula de ozono la vimos hace un ratito, tiene la función de filtrar los rayos ultravioletas, los UV, UVA y UVB, ¿sí? B larga, ¿no? En ese caso. ¿Por qué? Porque esos rayos solares, perdón, no es que lo filtre por eso, porque el ozono obviamente no lo hace a propósito para hacernos un favor, pero la cuestión es que los rayos ultravioletas son muy dañinos para la salud, la capa de ozono también es una condición para que haya vida en el planeta, y esas disminuciones llamadas vulgarmente agujeros, ¿sí? Que creo que les puse alguna foto si no buscamos, eh, realmente pasan mayor cantidad de rayos solares y son muy peligrosos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que contribuye a que se forman estas disminuciones en la capa de ozono? Vamos a decirle agujeros, que es como se le dice vulgarmente. No son realmente agujeros, sino que es zonas donde la capa de ozono está adelgazada, está más finita, ¿sí? Pero, bueno, entonces las erupciones volcánicas, corriente de aire en la estratosfera, la actividad solar, las bajas temperaturas en invierno hacen que aumenten los niveles de cloro y de bromo. Y esto eh, es muy importante porque justamente ese ese cloro, que ahora vamos a ver de dónde proviene también, es el responsable de la disminución. Ahora vamos a ver el ciclo de la formación de los agujeros de ozono. Elementos que acaban rápidamente con el ozono. Por eso, en la zona más fría del planeta, en la Antártida, es donde está
el agujero de ozono más grande, ¿sí? Ahora vamos a ver lo de los clorofluorocarbonos. El calentamiento global es causa y efecto de la destrucción de la capa de ozono. Por un lado es perjudicial, pero por otro lado permite su regeneración. La subida de temperatura en la superficie conlleva una disminución en la estratosfera, donde se concentra el 90% de las reservas de ozono. Ahora bien, mientras más grande se hace el agujero en la capa de ozono, mayor será el aumento de la temperatura terrestre. O sea, la disminución o agujero contribuye a elevar la temperatura, pero a mayores temperaturas eso ayuda a que se regenere la capa de ozono. Y eso es lo que nos está ayudando precisamente. Entonces ahora vamos a ver también qué es lo que pasa con eso. Consecuencias, no voy a ponerme a leer todas estas consecuencias, el PowerPoint lo tienen en Classroom, lo pueden leer ustedes tranquilamente, ¿sí? Pero, digamos, solamente voy a mencionar las consecuencias en el ser humano en cuanto a lo que es la salud, porque en realidad en el ser humano son todas las consecuencias, porque finalmente esto es lo que tienen los temas ecológicos, ¿no? Acá no se trata de salvar al panda, que el panda de todos modos hay un problema más profundo, ni el oso polar, ¿sí? Los grandes animales están amenazados por reducción ya de su hábitat, pero el tema siempre es qué pasa con el humano. Todos estos problemas ecológicos agudizan la pobreza, agudizan la desigualdad social, ¿sí? Por supuesto aumentan las enfermedades. ¿Sí? Entonces puede afectar el sistema inmunológico de modo que se haga más sensible a infecciones ocasionadas por virus y bacterias, lo que está pasando en este momento, ¿sí? Alterar la visión hasta generar cataratas, presbicia o infecciones oculares, aumentar las probabilidades de padecer enfermedades cutáneas como cáncer de piel, dermatitis y alergias, generar problemas respiratorios como el asma. Y si nosotros pensamos un poquito, sin ni siquiera ir a las encuestas que habría que ver, a las estadísticas que habría que ir y verlas, en el aumento de todas estas enfermedades en los últimos años, que realmente es impresionante. Años atrás era excepcional que una persona tuviera asma. Ahora es casi excepcional el que no hizo un broncoespasmo nunca. O sea, en general, todos los chicos hacen broncoespasmo en algún momento, aunque no sean asmáticos, ¿sí? Bueno, cataratas, personas mayores, todas terminan operadas de cataratas. Tema de cáncer de piel, terrible. Bien, entonces consecuencias. Ahí les puse la fuente de esto de consecuencias, tienen el link. Ustedes saben que lo que tienen que hacer es copiar el link y... Esperen que hice lío otra vez para variar. No, no era así, pero consecuencias. Esta es la siguiente. Copiar el link y lo ponen en Google y lo lleva ese link. Reacciones químicas, desde el punto de vista químico, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce la disminución de la capa de ozono? Bueno, los responsables son unas moléculas que se llama clorofluorcarbono, que parece OCFC, que parece una palabra muy larga y muy difícil, pero en realidad simplemente está describiendo la fórmula química de la molécula, que tiene cloro, flúor y carbono. Son los principales responsables. Se ha utilizado, van a ver una imagen más adelante, que tiene estos productos para la elaboración de aerosoles. No deberíamos usar aerosoles, ¿sí? Ninguno en realidad. Refrigerantes de aires acondicionados y motores de algunos electrodomésticos, que por eso es importante mantenerlos en buen estado, disolventes y propelentes. En principio se decían que eran amigables con el medio ambiente, pero luego se descubrió que al usarlos, estos productos químicos se descomponen por la acción de la luz solar y liberan átomos de cloro, ¿sí? Que es lo que les decía antes, que este cloro, ¿sí?, junto a otros halógenos como el bromo,
son son los que van a ser responsables de este problema. ¿Qué son los halógenos? Los que están en el grupo 17 de la tabla periódica. ¿Sí? Después miran una tabla periódica y se fijan. ¿Sí? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo o yodo, como le quieran llamar, ¿sí? Son los halógenos, son elementos muy reactivos, eso quiere decir que forman parte con mucha facilidad de reacciones químicas, ¿sí? Y como son tan reactivos, bueno, este es el tema. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con eso, ¿sí? Bueno, otros productos ven bromo, que es otro halógeno, bromuro de metilo, óxido de nitrógeno, ahí no tenemos halógenos, también dañan la capa de ozono y que están en los pesticidas y fertilizantes. No termino más el video si me pongo a hablar de los efectos de pesticidas y fertilizantes en el medio ambiente, pero es terrible, es terrible. Ahí hay muchísimo para hablar. Bien, acá está el ciclo de destrucción, esto me interesa, ¿sí? ¿Cuál es la reacción química? El carbono, flúor, cloro, ¿sí? Está, ¿sí? La molécula es cloro, flúor, carbono, ¿sí? Tiene 3 átomos de cloro, repasamos de nuevo fórmulas químicas que lo tienen en otros trabajos también, en varios trabajos está, ¿sí? 3 átomos de cloro representado con el símbolo Cl, ¿sí? Un átomo de flúor, por eso no hay número chiquitito, que se llama subíndice, y 3 de carbono, ¿sí? Bueno, suelta con la radiación ultravioleta, le hace soltar, ¿sí? O sea, se produce una reacción química donde se elimina un átomo de cloro y queda, ¿sí? Este compuesto, ¿sí? Que va a tener 2 átomos de cloro, el flúor y el carbono. Ese átomo de cloro que quedó suelto, como es muy reactivo, porque recordemos que el cloro es un halógeno, ¿sí? Y que son de los elementos más reactivos de la tabla periódica, junto con el oxígeno, había mencionado óxido también, óxido de nitrógeno, el nitrógeno también es un elemento bastante reactivo, no son halógenos, pero son muy reactivos también, se va a unir al ozono, ¿sí? El ozono está formado por 3 átomos de oxígeno. ¿Y qué va a hacer? Va a desprender un átomo de oxígeno. Entonces va a quedar una molécula de oxígeno, que está bien que el oxígeno lo necesitamos en la atmósfera, pero también necesitamos el ozono, ¿sí? Necesitamos ambos, y se va a formar monóxido de cloro por un lado, ¿sí? Y la molécula de oxígeno. Pero el tema es que también este cloro que está acá se va a terminar desprendiendo y va a ir sobre otra molécula de ozono. Por eso es un ciclo de destrucción. Y por eso un solo átomo de cloro puede destruir muchísimo, ¿sí? Bueno, acá está, digamos, vamos a levantar un poquito el video antes que me lo apaguen todos los golpes por dar malas noticias, y vamos a decir que la capa de ozono, el agujero, perdón, de la capa de ozono, o sea, la disminución, se está reduciendo, ¿sí? Se reduce año a año, no en realidad por muy buenas causas, porque igual el calentamiento global es una de las consecuencias, ¿sí? Pero el calentamiento global ya vimos toda la destrucción que provoca. O sea que esto debiera pasar porque dejamos de usar esto, porque se reemplazaron estas cuestiones, y la verdad que aerosol encima este año es lo que más estamos usando, porque el alcohol en aerosol, el aerosol, los desodorantes en aerosol, para combatir el COVID que puede estar en el aire, ¿sí? Bueno, y reemplazo para estas cosas tampoco hay, ¿sí? Para la heladera, los matafuegos, los aires acondicionados. Bueno, el auto, bueno, usa aire acondicionado para empezar,
porque en general los autos más o menos nuevos los nuevos tienen todos aire acondicionado, pero ya los no tan nuevos también. Pero además las emisiones de gas que tampoco ayudan. Petróleo y derivados. Tampoco me voy a poner a leer todos los derivados del petróleo, los conocemos, son muchísimos, y están todos en la vida cotidiana. El tema del petróleo también es muy largo, ¿sí? Así que lo voy a resumir lo más posible, pero el tema son los combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, acá la cuestión es, a ver, primero, las reservas de petróleo en el planeta se están acabando. Se sigue discutiendo cuándo se van a terminar las últimas reservas. Probablemente, o sea, yo no vea, digamos esto, que se acabe el petróleo, y probablemente ustedes tampoco, porque hay todavía reserva para algunos años. Es todo un tema también, porque digamos, se encarece, salvo este año que el petróleo bajó por el tema de las cuarentenas en el mundo, porque aparte las cuarentenas de paso son en el mundo, no es acá, ¿sí? Si no, miremos los diarios, ¿no? No es una medida que se tomó nada más que en la Argentina, se tomó en todo el mundo y eso hizo bajar el precio del petróleo este año, muchísimo hizo bajar, porque obviamente al haber menos circulación de transporte en general, bueno, el precio del petróleo fue en picada. Pero normalmente, saliendo de este tema, espero que en algún momento se supone que salgamos y que sea pronto, saliendo de este tema, el petróleo va aumentando y provoca, por un lado, guerras, muchas guerras vinculadas al petróleo en general. Cuando Estados Unidos está metido en algo, tiene que ver con algún recurso natural, ¿sí? Como el petróleo, el litio, sobre el que va detrás, ¿sí? Y por otro lado también los intereses creados sobre el petróleo hace que, aunque los combustibles fósiles aumentan el efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono, se sigan usando estos combustibles, porque estos intereses creados no permiten que se desarrollen las alternativas, algunas que ya existen, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, cuestión que vemos que están en todas partes. Esto es apenas el principio. Los plásticos también, ¿sí? Fíjense, algunas telas, los detergentes, ¿sí? Fertilizantes, pinturas, jabones, perfumes, tintes y cosméticos con derivados de petróleo, ¿sí? Productos alimentarios derivados del petróleo, fármacos, productos sanitarios, además de los que estaban en la primera hoja, que son los más conocidos. Acá está cómo se destila el petróleo, por eso se habla de crudo cuando se lo extrae, porque después pasa por este proceso que se llama destilación fraccionada, ¿sí? Que ustedes lo habrán estudiado en sistemas homogéneos y heterogéneos, habrán oído hablar de la destilación, que es una manera de separar los componentes de un sistema homogéneo. Y esta es, bueno, ya habrán oído hablar del agua destilada, que es un tipo de destilación, y la destilación fraccionada, que es la del petróleo, en la que hay varios subproductos, como se ven en las imágenes, ¿sí? Acá serían los subproductos en bruto, digamos, y acá cómo esos subproductos se comercializan, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se produce esta separación de sustancias? Porque cada una de estas sustancias tiene un punto de ebullición distinto, ¿sí? Bien, se llama fraccionada. Entonces, ¿qué es un punto de ebullición? Vamos a recordar ese concepto también. Punto de ebullición es cuando una sustancia a determinada presión y determinada temperatura, ¿sí? Pasa del estado líquido al estado gaseoso.
y luego en la destilación va a volver al estado líquido, ¿sí? Pero el punto de ebullición es de líquido a gaseoso. Acá están las temperaturas en las que cada uno de estos subproductos pasa, ¿sí? Al estado gaseoso, ¿sí? Y, bueno, toda la torre de destilación, cómo se van obteniendo esos productos, se los van separando y se van comercializando de manera distinta. Acá está entre 40 grados y 370 grados. ¿Está? Bien. Vamos a pasar a otra imagen. Bueno, composición química, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Esto lo van a ver en quinto año en química del carbono. ¿Sí? Tienen materia que tienen como química. ¿Sí? Bueno, es una mezcla de hidrocarburos. Las naftas, por ejemplo, hay algo que se llama octanaje. Yo de naftas entiendo poco, ¿sí? Pero sí entiendo que la pureza, la calidad de la nafta tiene que ver con el octanaje, que es la cantidad de octanos que tiene la mezcla. Ustedes saben, de haberlo visto en las estaciones de servicio, que hay distintas calidades y precios de naftas, ¿sí? Acá tenemos un propano, el octano tiene 8 carbonos en vez de 3, ¿sí? Y con este mismo esquema de hidrógenos. Todas las moléculas de los seres vivos, y ahora voy a explicar por qué digo seres vivos cuando hablo de petróleo, aunque muchos ya lo deben saber, están formadas por una estructura hidrocarbonada, es decir, basada en 2 elementos, carbono e hidrógeno. ¿Sí? Acá está el porcentaje de estos elementos en los hidrocarburos, ¿sí? Bien, acá está de dónde se saca el petróleo, ¿sí? Se puede sacar también esta superficie, puede estar cubierta por el agua, porque ustedes saben que a lo largo de los millones de años el océano ha hecho ingresiones y regresiones, o sea que entró en el continente y retrocedió según la era geológica que estemos hablando. Y fíjense que donde hay yacimiento de petróleo, hay gas natural también. Esta perforación que se hace en la roca, esto, bueno, depende de si es viable o no un yacimiento y para qué precio es viable, y acá tenemos una de las cuestiones, ¿sí? Porque hay que hacer una perforación, ¿cuántos metros hay que perforar para encontrar el petróleo? Entonces, ¿cuál es el tema? Para que haya viabilidad en un yacimiento, necesito que el petróleo sea caro. Entonces, acá tenemos por qué no se difunden, por ejemplo, los autos eléctricos, que si bien para ir en ruta son lentos y hay que recargarlos periódicamente, para el tránsito cotidiano de la ciudad sirven muchísimo, en algunos lugares se están usando, ¿sí? Entonces, pero no conviene que se reemplace, o sea, a los petroleros no les conviene que se reemplace el petróleo, porque si el petróleo baja el precio, no vale la pena sacarlo. Ese es el tema también. Es que no solamente que se está agotando, sino que depende si vale la pena o no sacarlo, porque es muy caro extraerlo. Entonces tiene que ser muy caro venderlo, si no, obviamente. Bueno. Bueno, crudo ya dijimos por qué, crudo es antes de la destilación fraccionada y acá cuánto puede llegar a rendir en cuanto se lo fracciona. Lluvia ácida. Acá tienen, en uno de los trabajos les pido que armen las ecuaciones. Bueno, lo tienen que sacar de esta diapositiva. Y está la formación del ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido carbónico. Está muy buena esta diapositiva, ¿por qué? Por un lado, desde el punto de vista químico, más claro imposible, la ecuación está armada, lo único que tienen que hacer es que esta flecha hacerla más cortita y poner acá esto que es el ácido carbónico, lo pongo acá en vez de ponerlo ahí abajo. Es todo lo que tienen que hacer para armar las 3 ecuaciones. Están hechas ahí.
están los nombres de las sustancias. Estos son óxidos. Cuando tengo oxígeno, ¿sí? Óxido es uno de los temas que tendría que haber dado en tercero, lo iba a dar, pero después me di cuenta que por lo que costó lo de fórmula, masa molecular y todo eso, realmente no iba a dar resultado, realmente no. Tampoco torturarlos para algo que no iban a entender no tenía sentido. Bien, pero sí pueden ir identificando que cuando tienen un oxígeno, no importa si es uno o dos, oxígeno y otro elemento, ya sea un metal o un no metal, tenemos un óxido, ¿sí? Estos son 3 no metales, ¿sí? Está a ese tipo de óxidos, se le llama óxidos ácidos, porque justamente son los óxidos que van a formar ácidos, ¿sí? Mientras que si esto fuera un metal, si tuviera algún óxido con metal, ¿sí? Van a formar hidróxidos y se les llaman óxidos básicos. Recuerden la escala pH que va del 1 al 14, ¿sí? Del 1 al 7 tengo los compuestos ácidos, como los que están acá, ¿sí? Y del 7,1 en realidad, al 14 tengo los básicos. Que en realidad, tanto los básicos como los ácidos, cuando los tengo en los extremos, o sea, los que tienen pH muy bajo o pH muy alto, son dañinos, son tóxicos, ¿sí? Estamos, entonces también la lluvia ácida, la gravedad, depende del pH. Las que lluvias ácidas, muy ácidas, las que tienen pH bajo, pueden ser gravísimas, ¿sí? Entonces ahí tengo una de las cuestiones. Les voy a contar un poquito una fake news, ¿sí? Remito otra vez al video ese de fake news, donde ahí también lo menciono, pero explico otras cosas que se estuvo difundiendo de que hay que comer alimentos básicos y decía, por ejemplo, repollo que tiene pH 22. No existe pH 22, para empezar, pero aparte, si existiera, sería, pero recontra tóxico, porque si el máximo es 14, y yo no puedo consumir algo que tenga pH 14, ¿sí? Entonces sería recontra tóxico. No sé de dónde sale que si es básico es mejor que si es ácido. No. En los extremos de la escala tengo lo que es tóxico. Alrededor del 7, y en el 7 es donde se desarrolla la vida, generan los compuestos de los organismos, salvo excepciones, están alrededor del pH 7, como por ejemplo la sangre, etcétera. Bueno, el agua destilada tiene justo pH 7, etcétera. Bueno, están alrededor del pH neutro, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a analizar, antes de pasar a otra cosa, estas 3 sustancias, que son bastante ácidas. Ácido nítrico, tengo hidrógeno, un átomo, nitrógeno, un átomo. No hay uno, no se escribe. Oxígeno, 3 átomos. Ácido sulfúrico, que es el ácido también que está en las baterías. Ustedes saben que eso es recontraácido y lo que puede producir, así que imaginen ustedes que llueva ácido sulfúrico. Ahora vamos a ver fotos de los efectos. Hidrógeno, 2 átomos. Azufre, 1 átomo. Oxígeno, 4 átomos. Y ácido carbónico, hidrógeno, 2 átomos, se me fue el cursor, ahí está. Carbono, 1 átomo, oxígeno, 3 átomos. Bueno, obviamente, los gases contaminantes provienen del transporte, alguno poquito de las emisiones caseras y sobre todo de las industrias, ¿sí? Y eso produce la lluvia, y ahora van a ver este efecto de los árboles pelados,
que se ve ahí, ¿sí? Lo van a ver en una foto. Acá está, ¿sí? Ven el bosque con esos árboles así, que les ha caído la lluvia ácida. Acá las personas protegiéndose de una lluvia evidentemente muy ácida, porque cae también en las ciudades produce estos efectos sobre los monumentos, ven que está muy gastado, se va destruyendo monumentos y por supuesto también obras de arte, porque no distingue, y produce mortalidad de peces, y acá otra vez la imagen de la cantidad de gases que emiten las industrias. Bueno, con eso por supuesto no quiero decir de que no tenga que haber industrias, ¿no? Bueno, es el producir ese equilibrio en lo que necesitamos, ¿sí? Para la producción y lo que estamos haciendo con el ambiente, tiene que haber un equilibrio para no destruir todo. Y ahora pasamos a otro tipo de reacciones químicas que son las que se producen dentro del organismo. Entonces va a haber algunas palabras claves, ¿sí? Dice, metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula con el objetivo de obtener e intercambiar materia y energía necesaria para que las funciones, para las funciones vitales de la misma, es decir, lo que se necesita para vivir, ¿sí? Siempre están mediados por enzimas. Recordamos que las enzimas son sustancias proteicas, son proteínas, ¿sí? Son moléculas que son proteínas, ¿sí? Y que son altamente específicas, ¿sí? Es decir, que cada enzima regula reacciones químicas distintas. Son catalizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que permiten que una reacción química en el organismo se produzca o no. En la industria también se usan otro tipo de catalizadores para favorecer las reacciones químicas, bueno, pero en los seres vivos es absolutamente indispensable las enzimas, ¿sí? Hay dos tipos de reacciones metabólicas, ¿sí? Que es muy importante que empecemos a distinguir. Entonces tenemos el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? El catabolismo, partimos de sustancias grandes, complejas, ¿sí? Y se van a degradar en sustancias más simples, ¿sí? Mientras que el anabolismo, ¿sí? De sustancias simples voy a pasar a sustancias complejas. Es decir, en el catabolismo, ¿sí? Se van a degradar moléculas grandes. En el anabolismo se van a construir moléculas grandes. Vamos a repasar este concepto igual viendo los casos específicos importantes. Bueno, ¿qué produce? El catabolismo produce liberación de ATP. ¿Qué es el ATP? Es una molécula que está en la célula, ¿sí? Y que se le dice la moneda de cambio de la energía, porque es una molécula que es adenosín trifosfato, y en esos enlaces de fosfato se guarda muchísima energía. Entonces, ¿sí? Los procesos catabólicos forman ATP, es decir, se obtiene energía, ¿sí? Y en los procesos anabólicos se gasta ATP, ¿sí? Está ver ATP, ADP, que es lo que se forma, más P, que es el fosfato, ¿sí? ADP quiere decir adenosín difosfato, o sea, dos enlaces fosfatos, y el enlace que se cortó queda el fosfato suelto. Esto se puede volver a unir, y de hecho es lo que ocurre permanentemente, formando otra vez ATP. Entonces, el que se corte o no se corte ese tercer enlace va a hacer que la célula guarde energía o gaste energía, ¿sí? Si se forma ATP, se guarda energía. Si se gasta ATP, se gasta energía. ¿Está?
Así de simple. Es un concepto re importante. Una reacción catabólica son los procesos digestivos. ¿Sí? Es decir, vamos ahí de moléculas complejas, como por ejemplo el almidón, las proteínas, los lípidos, son moléculas enormes, ¿sí? Que tienen cientos de átomos, ¿sí? Y acá yo preguntaría, si estuviera en clase, preguntaría, sobre todo, ¿qué elementos forman tanto las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono? Y aún moléculas como el ATP, el ADP, el ADN, ¿sí? El ARN, están formadas principalmente por carbono e hidrógeno. Y luego, algunas tienen, bueno, ATP y ADP vemos que tiene fósforo, el ADN y ARN tienen nitrógeno, las proteínas también, ¿sí? Las bases nitrogenadas, ¿sí? Habrán visto o verán en biología en algún momento las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos. Y los hidratos de carbono tienen principalmente carbono e hidrógeno, es lo que más tienen, ¿sí? Y casi, si hay algún otro elemento, depende de qué hidrato, oxígeno puede aparecer. Vamos a ver que la glucosa, que es el hidrato de carbono por excelencia, el más conocido, el del azúcar común, ¿sí? Tiene oxígeno, ¿sí? Bueno, entonces, esto es lo que hablamos recién, ¿sí? Acá una cuestión muy importante, ¿sí? Bueno, acá hay 3 procesos, hablamos hasta ahora de digestión química nada más, pero también respiración y fermentación, de la que vamos a hablar, ¿sí? Y se libera calor. ¿Por qué es importante esto? En los mamíferos y en las aves, que podemos regular la temperatura corporal, en vez de tener la temperatura del ambiente, tenemos una temperatura fija, ¿sí? Que depende de la especie de cuál es esa temperatura, pero ronda los 37 grados en promedio, ¿sí? No va mucho más arriba ni mucho más abajo en aves y mamíferos, ¿no? Que somos homotermos, ¿sí? O sea, igual temperatura. Acuérdense que quiere decir igual. Está esta liberación de calor del metabolismo, del catabolismo, es la que nos va a permitir, ¿sí? Regular esa temperatura, ese calor corporal, ¿sí? Dado que las aves y los mamíferos tienen un metabolismo más rápido que otras especies, ¿sí? Llamadas heterotermas, poiquilotermas, etcétera. Bueno, los peces, los anfibios, que dependen mucho más de la temperatura del ambiente, que por eso veíamos antes que los peces mueren con las diferencias de temperatura. ¿Por qué? Porque no pueden regularla. ¿Por qué? Porque su metabolismo es más lento. Fíjense, chicos, como todo tiene que ver con química en la naturaleza. La biología está basada en la química, ¿sí? Por eso también yo insisto que en las carreras biológicas, como medicina, veterinaria, bueno, y obviamente licenciatura en biología, todas esas, hay que saber química, ¿sí? Bueno, la realidad es esa, a algunos les gusta, a otros no, pero la realidad es esta. A mí química biológica me parece lo más hermoso que existe, pero cuestión de gustos. También amo la tabla periódica, así que bueno. Bueno, entonces ese calor, pero fíjense cómo todo se va relacionando, ese calor que se libera nos permite mantener la temperatura fija. Por eso el metabolismo es alto, ¿no? O mejor dicho, porque el metabolismo es alto, ¿sí? Nos permite permanecer en una temperatura fija y además también biológicamente esto tiene que ver con la separación de la sangre carboxigenada y oxigenada, ¿sí? Pero eso ya es otro tema. En los procesos anabólicos, en cambio, se gasta energía y no se libera calor, ¿sí? Un proceso anabólico es la fotosíntesis, que es precisamente el que vamos a ver. Glucólisis. Lisis quiere decir degradación o destrucción. Gluco viene de glucosa, ¿sí?
se degrada la molécula de glucosa, ¿sí? Obteniéndose moléculas más sencillas. Hay todo un proceso de 10 pasos, la vía de la glucólisis, de 10 pasos, regulado por 10 enzimas distintas, importantísimo, es en la base bioquímica de la vida esto, ¿sí? Que justamente es la glucólisis, ¿sí? Porque es la obtención de energía a partir de la molécula de glucosa. Por eso también es tan complicada la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Que dicen el azúcar en sangre. ¿Por qué está en la sangre? Porque falla el receptor de membrana por varias causas, no vamos a analizar diabetes de tipo 1, de tipo 2, por varias causas, pero la cuestión es que la glucosa, en vez de entrar a la célula, se queda dando vueltas por la sangre, encima destruyendo todo, ¿sí? Pero además, uno de los síntomas más típicos de la diabetes es el agotamiento crónico. No tienen fuente de energía, o sea, cuesta que entre la glucosa a la célula y por lo tanto, como la glucosa es la principal fuente de energía, ¿sí? Esto dificulta muchísimo la producción de energía. No es que no tiene energía literalmente, porque sin la energía no vivimos, pero aparte, la glucosa es el único alimento del cerebro. Entonces también por eso tan peligrosos los bajones de glucosa, a lo que se le llama hipoglucemia, ¿sí? Se obtiene más energía química de la que se gasta, o sea, se obtiene energía de esta vía metabólica y se produce en el citoplasma celular. Por eso la glucólisis se produce en organismos muy sencillos que no tienen mitocondria. Ahora vamos a ver qué es la mitocondria. Bueno, acá les puse la vía para que vean la complejidad, nada más, por favor, obvio que nadie se tiene que estudiar ni saber esto, ni siquiera entenderlo. Pero ¿qué quiero que entiendan de acá? Primero, esta es la molécula de glucosa, ven que tiene carbono, que es lo que está en las uniones, no se escribe para facilitar visualmente comprender la molécula, pero el carbono está ahí. En cada ángulo hay una molécula, no, un átomo de carbono, ¿sí? Entonces la glucosa tiene 6 átomos de carbono, después lo cuentan, si no me creen, y si me creen también, 6 de oxígeno y el doble de hidrógeno, 12 de hidrógeno. O sea, como dijimos, toda molécula orgánica, carbono, hidrógeno, y en este caso, además, oxígeno, ¿sí? Acá empezamos gastando ATP, pero después fíjense que se va a empezar a formar ATP, perdón, y que se va a formar el doble de ATP del que se gastó. Por eso tengo en el balance 2 moléculas de ATP de ganancia de energía. Entonces queda guardada energía química para usarlo para otra cosa, ¿sí? Por eso este proceso es indispensable para la vida. ¿Qué más quería mostrarles? La molécula va cambiando, se va acá, a partir de acá dice 2, porque se va a desdoblar en 2 moléculas, ¿sí? Ya chicas, de 3 carbonos cada una, hasta que finalmente llegamos al ácido pirúvico, o piruvato, ¿sí? Ganó un nombre medio raro y medio gracioso, pero es así, ¿sí? Y bueno, acá muestran una fermentación láctica, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es fermentación. Pero cuestión que en realidad la glucólisis termina acá, lo voy a... Uy. Acá. Si me tienen paciencia un segundito. Ahí termina la glucólisis con el ácido pirúvico en mi pulso, por Dios. Bueno, acá está el balance de la glucólisis, cómo va de glucosa a 2, porque se parte en 2 la molécula en determinado momento, a 2 ácidos pirúvicos, ¿sí? Vamos a ver después qué pasa con el ácido pirúvico, ¿sí? Pero en los organismos que no tienen mitocondria,
Y en algunos organismos, como la levadura de cerveza, que es la que vamos a usar para hacer pan, ¿sí? En esos organismos se produce, y también en organismos complejos, ahora vamos a ver como el nuestro, se produce un proceso que se llama fermentación, ¿sí? Pero hay varios tipos de fermentación. Bien, acá tenemos la fermentación alcohólica, donde se pierden dos átomos de dióxido, dos moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Se forma acetaldehído y una molécula que se va a transformar, perdón, en una molécula de etanol. Etanol es el alcohol del que tanto se habló en estos meses. Es el alcohol etílico, el alcohol de la farmacia, ese que estamos usando al 70%, que es también el alcohol de las bebidas alcohólicas. ¿Sí? Las bebidas alcohólicas, según la graduación alcohólica, ahí lo que expresa es la cantidad de alcohol etílico que tiene la bebida. Y acá me voy a parar un segundo. Imagínense ustedes que si utilizamos el alcohol y el alcohol disminuido al 70% para matar el virus del COVID, imagínense ustedes que el alcohol es un tóxico. Y es un tóxico que estamos ingresando en el organismo en las bebidas alcohólicas. Y es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué está prohibido las bebidas alcohólicas para los menores de 18? Porque el hígado, que es el órgano del cuerpo que va a tener, que cuando se ingiere una bebida alcohólica, es el que va a tener el trabajo de desintoxicarnos, porque el hígado es una de las funciones que cumple, ¿sí? En un menor de edad está todavía poco desarrollado. No es lo mismo el hígado de una persona de 20 años que de una persona de 14. Por eso realmente una persona de 14 no debe tomar alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque los efectos van a ser peores porque el hígado está inmaduro, ¿sí? Está todavía terminándose de desarrollar, ¿sí? Y por todos los otros efectos que tiene el alcohol sobre el cerebro, ¿sí? Está todo lo que nos puede hacer, y de hecho, fíjense, que por qué vomita una persona que toma alcohol de más, porque es un tóxico y es el organismo tratando de sacarse el veneno de encima, ¿sí? Así que bueno, ojo con eso, y por eso se desintoxica, como siempre, nos enfermamos, además de todo lo que nos diga el médico, lo diga o no lo diga el médico, ¿qué hay que hacer? Tomar agua, mucha agua, inclusive con el tema del COVID, mucha agua. Primero porque el COVID, al igual que el alcohol, deshidrata, ¿sí? Y segundo porque es lo que nos ayuda a limpiar, a que todo veneno, virus, bacteria, tóxico que está dando vueltas por el organismo se vaya por la orina. ¿Qué hacemos con el alcohol? Tomamos mucha agua, ¿sí? No desintoxicamos con café, que es otro tóxico, y que también es deshidratante, ¿sí? Sino con agua. No tomamos alcohol, porque ustedes son menores de edad, ¿sí? Pero el que tiene que desintoxicarse se tiene que desintoxicar tomando agua, ¿sí? Bien, entonces volvemos a fermentación alcohólica, ¿sí? Bueno, entonces, ven acá la molécula de glucosa, habíamos dicho 6 de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno, ¿sí? Produce etanol, que es una molécula de 2 átomos de carbono y 5 de hidrógeno en total, ¿sí? Más, perdón, 6 de hidrógeno, perdón, porque me estaba contando más un átomo de oxígeno. Esto que está acá, en algún momento de la vida lo van a ver como radical alcohólico, ¿sí? O grupo alcohólico. Tipos de fermentación. En los que producen una fermentación alcohólica, que son las levaduras con las que se hacen algunas bebidas alcohólicas, e inclusive las del vino también.
es una fermentación alcohólica, obviamente, ¿sí? Fermentación láctica, se produce ácido láctico, eso se produce en el músculo. Una de las preguntas del trabajo 18 es qué pasa cuando una persona, creo que para tercer año lo puse, que cuando una persona se agota, ¿sí? Está entrenando para un deporte y se agota, ¿sí? Se agota ¿por qué? Por la producción de ácido láctico en el músculo. El ácido láctico lo producen, en vez de levaduras, bacterias. Y también hay bacterias, bueno, en el caso de la fermentación láctica, el lactobacillus, sí, pero también lo produce, por lo que acabo de decir, las células musculares. ¿Sí? Esa fermentación, esa acumulación de ácido láctico en el músculo es la que va a producir el agotamiento. ¿Qué se trata de lograr con el entrenamiento? Se trata de lograr que la producción de ácido láctico se atrase en el tiempo, que los músculos se desarrollen, que por lo tanto se capilaricen, llegue más oxígeno a los músculos. Mientras haya oxígeno no va a fermentar, ya vamos a ver que esa es una condición, ¿sí? Y por lo tanto la producción del ácido láctico se vaya retrasando en el tiempo. Bueno, y el ácido butírico, por ejemplo, es con el que se produce la manteca, tiene que ver con la producción de manteca. El ácido acético es con el que se produce el vinagre, ¿sí? O sea, del mosto de la uva, del pellejo de la uva, se fermenta y se obtiene el vino, y después el vino, cuando vuelve a fermentar y es una fermentación acética, se produce el vinagre. Falta poco. Bueno, acá están explicadas los 4 tipos de fermentación que ya mencioné, los productos, ¿sí? Acá este señor está muy cansado, ¿sí? Probablemente con calambres, ¿sí? Dolores. Acá está el ciclo solamente para mostrarles, entre el músculo y el hígado. El hígado va a almacenar glucógeno, que es cuyas reservas tocamos después de cierto momento, cierta cantidad de tiempo que estamos entrenando, ¿sí? O sea, correr para adelgazar, para que tocar el tejido adiposo, necesitamos mucho más tiempo, porque primero se consume la glucosa que está en la sangre, por eso los diabéticos tienen que hacer actividad física, porque es lo primero que se consume. Después se consume el glucógeno del hígado y recién después se va a tocar el tejido adiposo, es decir, la grasa. No es tan fácil, los ejercicios hay que hacerlos, por supuesto, el deporte es importantísimo, pero siempre acompañando con una dieta más equilibrada. Ya sé que todos están pensando, miren quién habla, sí, sí, ya lo sé. Obvio que, bueno, ustedes hagan lo mejor. Acá están los 4 tipos de fermentación. Respiración celular, tema importantísimo. Punto número 1. Vamos a distinguir la palabra, respiración de la palabra hematosis. ¿Sí? Todos hablamos de respiración cuando queremos hablar de hematosis. ¿Sí? La respiración en realidad no se produce en los pulmones. En los pulmones lo que se produce es la hematosis o el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando hablamos de mecánica respiratoria, ya nos estamos refiriendo a los pulmones. Ahí hay una cosa que está confusa de movida, por eso el término se usa tan mal. ¿Sí? Pero ustedes tienen que diferenciar que el proceso de intercambio de gases se produce en el pulmón, pero no se llama respiración, sino hematosis. Está ligado realmente con la respiración. ¿Qué ocurre? En el alvéolo pulmonar, que está en contacto con esto, que es un capilar sanguíneo, y se lió otra vez, con esto que es un capilar sanguíneo, alvéolo, capilar sanguíneo, ¿sí? Bueno, viene del exterior el oxígeno,
¿sí? Que es el que entra, se va a unir a una molécula que se llama hemoglobina, ¿sí? Que es una proteína enorme, enorme, de 400 aminoácidos, y cada aminoácido tiene no 400 átomos, pero tiene varios átomos, 10 átomos, depende del aminoácido, ¿sí? O sea, una molécula enorme que se llama hemoglobina, se va a unir al oxígeno y lleva esta hemoglobina con oxígeno, ¿sí? A la célula. Reparte esto por todo el cuerpo, ¿sí? Esto es en la sangre oxigenada, no me voy a meter en ciclo, el ciclo de la sangre ya es muy biológico, pero va a volver esto con el dióxido de carbono, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué pasa con ese oxígeno en la célula y de dónde viene ese dióxido de carbono. Bueno, ese dióxido de carbono va a salir luego por las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, acá una cuestión. En la diabetes, yo dije que la glucosa produce daño en la sangre, en todos los órganos en realidad. Una de las cuestiones que hace es que se pegotea al glóbulo rojo, ¿sí? Haciendo menos eficiente este proceso y de ahí también el agotamiento que produce la diabetes, ¿sí? Porque al recibir las células menos oxígeno, van a obtener menos energía, ahora vamos a ver por qué. A este índice, que es importantísimo en la diabetes, se le llama hemoglobina glicosilada, que mide qué tanto daño estuvo haciendo la glucosa, ¿sí? Se mide periódicamente, porque como los glóbulos rojos viven 120 días, cada 3-4 meses, esto se puede volver a medir y puede mejorar, por supuesto, pero qué tanto daño está produciendo en los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son estas células que están acá, que no tienen núcleo y que tienen esta hemoglobina, y la hemoglobina es lo que lleva el oxígeno. Una cuestión más, el tema de los oligoelementos en la sangre, o sea, los elementos que están en la tabla periódica y que están en bajo porcentaje, o sea, el oxígeno también, todo lo que venimos hablando hasta ahora también está en la tabla periódica, pero los que están en bajo porcentaje, pero que son fundamentales. Y acá tenemos el hierro. La hemoglobina tiene en el centro átomos de hierro, ¿sí? Que son indispensables para que la hemoglobina pueda llevar el oxígeno. Y todo lo que afecte a esto, a la construcción de la hemoglobina, la cantidad de hierro, la cantidad de glóbulos rojos, si los glóbulos rojos son nucleados o no, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la anemia. Bueno, acá vemos. Acá hay una cuestión. No todos los seres vivos respiran. ¿La respiración es indispensable para la vida? No, no es indispensable. Hay seres vivos que fermentan, ¿sí? O que producen otros procesos similares, pero no respiración. Porque la respiración celular habla de un solo proceso, ¿sí? Que se produce en la mitocondria de la célula, ¿sí? La mitocondria está dibujada acá, ¿sí? Donde las moléculas orgánicas van a entrar y van a producir mucha energía. Dijimos que por cada molécula de glucosa se produce en la glucólisis 2 ATP. Bueno, en la mitocondria, esa misma molécula de glucosa que va a entrar como ácido pirúvico, 2 ácidos pirúvicos, porque se desdobla la glucosa, va a producir 36 ATP, ¿sí? O sea, 18 veces más energía que la fermentación, ¿sí? Por eso la respiración celular es mucho más eficiente que la fermentación, ¿sí?
porque la fermentación no produce energía de por sí, pero es lo que permite, acá está, que esto sea un ciclo, ¿sí? Yo obtengo el ácido pirúvico, ¿sí? Acetaldehído, etanol, esto no entra en la mitocondria, porque estoy diciendo que es fermentación, ¿sí? Pero repone esto, el NADH y el NAD, que son moléculas que se necesitan para que se produzca la glucólisis. Entonces permite que en el citoplasma siga ocurriendo la glucólisis, pero energéticamente es muchísimo menos efectivo. ¿Está? Es un proceso que se produce en la mitocondria y que es el mismo en todos los seres vivos. Y cuando digo en todos los seres vivos, las plantas respiran igual que los animales. ¿Sí? Las plantas respiran igual que los animales. Las plantas cuando respiran eliminan dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y consumen oxígeno. Otra cosa es la fotosíntesis, pero eliminan dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y consumen oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con los microorganismos que no tienen mitocondrias? No respiran, ¿sí? Estamos, por ejemplo, la bacteria, el bacilo tetánico, que es la que produce una enfermedad que gracias a las vacunas, ¿sí? Y al suero antitetánico, no saben ustedes seguramente de qué se trata. Es una enfermedad mortal, espantosísima y recontra común porque el bacilo tetánico está en el suelo, en la tierra. Entonces cualquier cosa que toque la tierra, cualquier cosa tiene bacilo tetánico, ¿sí? Pero como tenemos la vacuna antitetánica dada, no nos pasa nada, sino la rotura de un vidrio, y nos cortamos con un vidrio, nos clavamos algo, nos cortamos con algo sucio, y eso podría provocar la muerte, ¿sí? Gracias a que existen las vacunas, eso no ocurre, ¿sí? Inclusive si una persona se va a operar, una embarazada en el 5º mes de embarazo, le dan la vacuna antitetánica o el suero antitetánico, depende del caso. Que entonces este bacilo antitetánico no respira, porque no tiene mitocondria, y menos tiene pulmones, por supuesto, estoy hablando de un microorganismo, ¿verdad? No respira. No es cierto que todos los seres vivos respiren. Las plantas respiran igual que nosotros, ¿sí? Con el mismo proceso bioquímico, y no todos los seres vivos respiran. Esas dos cosas, ¿sí? Que son dos herreras, no voy a editar estos errores, se matarán de risa, porque es re difícil editar. Estos dos mitos que tenemos tan instalados, ¿sí? Hay que irlos borrando, estos dos errores, quise decir. Bien. Entonces, acá viene el tercer mito que voy a tratar de tirarles abajo. Todos escuchamos que el oxígeno es bueno. Ahora yo les voy a dar una noticia. No, en realidad nos adaptamos los seres vivos a convivir con un gas venenoso. El oxígeno es tóxico. ¿Es indispensable para la vida? Sí, porque nos adaptamos. Y ahora que nos adaptamos, no podemos evitarlo, ¿sí? Pero es un gas venenoso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, hay una enzima que se llama superóxido dismutasa, ¿sí? Que desactiva el oxígeno, ¿sí? O sea, los radicales libres que dejan el oxígeno, y que es lo que permite que podamos utilizar, entre otras cosas, ¿sí? El oxígeno a pesar de su toxicidad. Pero además, el hecho de tener mitocondrias. Hay una teoría en biología, la teoría endosimbionte, que dice que las mitocondrias que tienen un ADN distinto al ADN que está en el núcleo, ¿sí? Que las mitocondrias eran microorganismos, ¿sí? Que se fusionan varias mitocondrias a una célula, y que la mitocondria le proporciona energía,
mientras que la célula se encarga de obtener el alimento, ¿sí? Cuestión que el oxígeno nos permite, ¿sí? Obtener energía porque tenemos esa superóxido dismutasa que nos ayuda contra los radicales libres que deja la respiración celular y porque las mitocondrias producen este proceso de respiración celular, que es un proceso también bioquímico de varios pasos, ¿sí? Y que por lo tanto nos permite obtener energía. Como el bacilo tetánico no tiene todo esto, el oxígeno le resulta un veneno, ¿sí? Entonces, ¿dónde se aloja sobre todo? Y en heridas profundas. Yo he oído relatos de personas muertas por tétanos por el pinchazo de una rosa, sin vacuna, por supuesto. Esa es la vida sin las vacunas. Lo que nos está pasando ahora tiene que ver con que no hay vacuna del COVID. Bueno, sin la vacuna del tétanos y sin suero antitetánico, sí hay una diferencia entre vacuna y suero, pero no me voy a meter ahora en eso, porque me van a odiar más de lo que ya me deben estar odiando a esta altura. Así que, pero sin esto, el tétano se mete, ¿sí?, en las heridas en profundidad, ¿sí? Y como ahí no hay oxígeno, prospera. El bacilo tetánico lo primero que va a producir es un enrojecimiento en las heridas. Ahí hay que combatirlo. Si la herida es importante, directamente hay que ir a colocarse el suero antitetánico para neutralizarlo. Eso se consulta con el médico, ¿sí? Pero si es una herida menor, ¿qué le voy a echar? Sobre todo si es profunda, agua oxigenada. ¿Por qué? Porque es una molécula, es una sustancia cuya molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. ¿Está? Entonces, mata la bacteria o el bacilo tetánico. Bueno, las levaduras, vamos a hablar un poquito de las levaduras, ¿sí? Son anaerobios facultativos. Ahora que vimos los dos procesos, ¿sí?, vemos que si hay oxígeno, las levaduras respiran. ¿Por qué? Porque, digamos, por una cuestión evolutiva, pero es más eficiente que respiran, ¿sí? Esta es una adaptación. No es que lo hacen a propósito, ¿no? Digo esto todo el tiempo porque uno está acostumbrado a decir como si fuera una cosa intencional. Es una adaptación evolutiva, ¿sí? Si no hay oxígeno, producen fermentación alcohólica. En la elaboración del pan pueden usarse ambos procesos para optimizar su producción, ¿sí? Entonces, después de este video, yo les recomiendo que vean el video sobre la producción del pan. Ya sé que deben estar hartos de mis explicaciones, pero bueno, es lo que hay. Si hubiéramos tenido clases presenciales, eran 2 horas por semana. Así que igual, este video ya va casi para las 2 horas, pero es el único que hice tan largo en el año. Así que igual salieron ganando. No hay una epidemia, la pandemia espantosa, pero bueno. Me han escuchado mucho menos de lo que me tendrían que haber escuchado. Entonces, 2 procesos que se producen. La respiración, donde la molécula de glucosa, ¿sí?, que es esta que está acá, ¿sí?, se une a 6 moléculas de oxígeno, cada molécula formada por 2 átomos de oxígeno. Recordamos que de acá para acá son los reactivos. Ay, por Dios, parezco de jardín de infantes. Y esto produce, por un lado, energía, ¿sí? Energía que se va a guardar en la célula en forma de ATP, ¿sí? Y por otro lado, como productos, forma 6 moléculas de agua, o 6 moles de moléculas, mejor dicho, ¿sí? ¿Se acuerdan el concepto de mol? ¿Sí? Que es una unidad para definir 6,02 por 10 a la 23
moléculas, ¿sí? Y 6 moles de moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Esto, de acá para acá, tengo los productos. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasa. Fíjense que en esta diapositiva me muestra perfectamente que la planta hace los dos procesos. Ojo, no digan más que las plantas respiran eliminando oxígeno, porque eso está mal, ¿sí? En la respiración la planta incorpora oxígeno y elimina dióxido de carbono. Fíjense que del otro lado tengo la fotosíntesis. La fotosíntesis, hasta acá hablamos de todos procesos catabólicos, o sea que producen energía. Ahora vamos a hablar de un proceso anabólico. Fíjense que usa energía y esa energía que usa es la energía del sol, ¿sí? Que va a ser atrapada en la hoja, ¿sí? Por un pigmento verde llamado clorofila, ¿sí? La clorofila absorbe la luz solar y proporciona, la va a transformar en un ciclo. La de la mitocondria se llama ciclo de Krebs, este se llama ciclo de Calvin, donde se va a producir ATP, ¿sí? Y ese ATP se va a utilizar para fabricar glucosa. Fíjense que la glucosa sigue siendo fundamental, ¿sí? Es la base de todo. ¿Cómo la va a fabricar? 6 moles de agua, 6 moles de dióxido de carbono en los reactivos, ¿sí? Y en los productos, entonces, produce glucosa y el oxígeno, que en el caso de la fotosíntesis es un producto de desecho. La planta lo va a eliminar. En parte lo va a recapturar para su respiración, pero va a eliminar mucho más oxígeno del que elimina, del que utiliza, ¿sí? Elimina 10 veces más, según algunos libros, ¿sí? De lo que utiliza. ¿Qué es lo que pasó evolutivamente? Se los cuento en 2 palabras. Cuando empezaron a aparecer los organismos fotosintéticos, empezaron a tirar a la atmósfera un gas que no estaba y que es altamente tóxico, el oxígeno. Ahí o aparecían seres vivos que se adaptaran a eso o se extinguía la vida. Estábamos hablando todavía de microorganismos. Bueno, aparecen estos microorganismos, ¿sí? Que pueden elaborar energía a partir del oxígeno, ¿sí? Según las teorías, habrían sido los precursores de las mitocondrias, ¿sí? Y son los que le salvan la vida en el planeta, porque si no, la emisión de oxígeno nos hubiera, no nos hubiera matado a nosotros, porque los seres humanos ni existíamos. Estamos hablando todavía de organismos hasta protocelulares, algunas células, o sea, muy, muy al comienzo de todo, ¿sí? Entonces aparecen este proceso llamado respiración, que además de producir energía, empieza a eliminar el oxígeno. Entonces, si el oxígeno es tan tóxico, ¿por qué estamos hablando de los pulmones del planeta y de que no talen las plantas, no a la deforestación y todo eso? Si al final las plantas se hicieron un lío bárbaro cuando empezaron, bueno, las plantas no eran plantas tampoco, ¿no? Pero cuando se comenzó la fotosíntesis fue un lío bárbaro. Bueno, es porque ya estamos adaptados al oxígeno y ahora lo necesitamos. No podemos prescindir del oxígeno, ¿sí? El precio de utilizar oxígeno, ¿sí? Es el envejecimiento. La producción de radicales libres por el proceso de respiración celular, ¿sí? Es lo que produce el envejecimiento. Por eso, seres vivos con metabolismo más lento, depende de cuál hablemos y todo eso, pero pueden tener una vida más prolongada. Las plantas, por ejemplo, que pueden vivir un árbol cientos de años, ¿sí? Miles de años.
¿no? Eso lo pueden googlear. Bien, vemos que por las raíces el árbol absorbe dos cosas, sales minerales, o sea, lo que hay ahí, ¿sí? O sea, los elementos químicos, ¿sí? Como nitrógeno, otros, también lo toma del aire, que hay en el ambiente, bueno, entra en realidad nitratos, pero en realidad los toma del suelo. Pero bueno, estas sales minerales que están en el suelo y agua. Y acá está una de las causas por qué la deforestación, otra de las causas. Una es por el oxígeno. Otra de las causas es que cuando se talan los árboles, hay dos cuestiones acá vinculadas al agua y las raíces. Las raíces van fragmentando el suelo y van permitiendo que sea permeable. Entonces, cuando llueve, el agua penetra el suelo y los árboles, los de gran tamaño, pueden absorber toneladas de agua por día. ¿Sí? Pensemos en una selva, no en un solo árbol, en una selva. Y por otro lado, bueno, esa absorción de agua sube hasta las hojas, se produce algo que se llama transpiración, evaporación de esa transpiración de las plantas. Esa evaporación, recordamos que la evaporación, al igual que la ebullición, ¿sí? Es el paso del estado líquido al estado gaseoso. La ebullición, el punto de ebullición, sabemos que es una temperatura que para el agua son 100 grados. Pero para que se produzca evaporación, nosotros sabemos que la ropa no se seca con 100 grados de temperatura ambiente, porque eso ni siquiera existe y tampoco sería compatible con la vida. Entonces, del agua de las hojas se evapora también a cualquier temperatura. Esa es la diferencia entre evaporación y ebullición. Bueno, entonces acá está, digamos, qué es lo que ocurre dentro de la planta. Esto es importante, me olvidé de borrar. Esto es importante. Este organoide, organela, orgánulo, como le quieran llamar, que se llama cloroplasto, que también tiene un ADN distinto al del núcleo. Acá está también, ¿sí? Bah, otra vez en la mapabada. Voy a sacar las rayitas. Que tiene un ADN distinto al ADN del núcleo, ¿sí? No entro en el proceso, pero la cuestión es que la planta produce glucosa y con esa glucosa va a ser el ladrillo, la base fundamental para producir todas las moléculas orgánicas que necesite. ¿Sí? Va absorbiendo del suelo, ¿sí? En esas sales minerales, las otras moléculas, los otros elementos que necesita la planta para formar moléculas orgánicas. Por ejemplo, necesita nitratos para formar proteínas, bueno, necesita oxígeno también para formar la propia glucosa, ¿sí? Necesita fósforo para formar ATP, etcétera. Eso lo va obteniendo, por eso en primaria decíamos que la planta produce su propio alimento, porque en vez de comer, ¿qué es lo que hace? Fotosíntesis, ¿sí? Entonces hablábamos años anteriores de heterótrofos, por hablar de los organismos que ingerimos alimento, ¿sí? Y ese alimento es el que va a la mitocondria, a la célula, va a hacer la glucólisis y finalmente va a entrar el oxalacetato, que es el ácido pirúvico, con otra molécula, entra el ciclo de Krebs y es el que va a producir energía. ¿Sí? Eso es lo que hacemos los heterótrofos. Los autótrofos realizan fotosíntesis, por ejemplo. Hay otros procedimientos que producen algunas bacterias, inclusive las que están en las zonas profundas del mar donde no llega la luz solar, ¿sí? Porque recordamos que la luz solar es la que le va a dar la energía a la planta. Donde no llega la luz solar se producen otros procesos similares, pero con otra fuente de energía que no es el sol, ¿sí? O con otro tipo de moléculas también, ¿sí?
otros procesos. ¿Sí? Bien. Pero la cuestión es que con esta glucosa hace todo lo que la planta necesita y cuando necesita energía, también va a usar esta glucosa que va a ir a la glucólisis, ácido pirúvico, ciclo de Krebs, y de ahí va a salir la energía. Del ciclo de Krebs va a salir finalmente dos productos finales, dos desechos, dióxido de carbono y vapor de agua. Por eso si me acerco a un espejo, lo empaño, ¿sí? Por el vapor de agua que exhalamos, ¿sí? Bueno, deforestación, lo de, bueno, ¿por qué se producen sequías? Porque algunas cosas ya las hablamos. ¿Por qué se producen sequías? ¿Sí? Porque esas toneladas de agua que se evaporan van a formar las nubes y las nubes van a formar lluvias. Por eso en los lugares como las selvas y los bosques, ¿sí? Donde hay muchos árboles, el clima es húmedo. ¿Sí? Y también hay muchos árboles porque el clima es húmedo. Una cosa está relacionada con la otra porque justamente es el ciclo del agua del que estoy hablando. Cuando se talan, ese ciclo del agua se corta y se empiezan a producir largos periodos de sequía, como ocurre en Santiago del Estero, donde ahí también por la deforestación producida por el quebracho, por la tala del quebracho, ¿no? Se producen sequías espantosas, la tierra es muy difícil cultivarla, ¿sí? O sea que también por eso los recursos de la provincia se ven disminuidos una vez que se tala el quebracho para construir el ferrocarril, y desgraciadamente ese dinero ni siquiera quedó en la Argentina, ¿sí? Bien, era de intereses ingleses, o sea que ni siquiera, o sea, nosotros nos quedamos con la sequía, con las tierras que no se pueden cultivar, ¿sí? Y con inundaciones, porque cuando llueve finalmente, el suelo es impermeable porque está duro, está fragmentado, pero no, pero superficialmente no permite que pase bien el agua de lluvia. No hay árboles que produzcan la evaporación. Bueno, cuando por fin llueve, que produce inundaciones, ¿sí? Bueno, los árboles absorben grandes cantidades de dióxido de carbono por día y eliminan oxígeno. No porque no lo usen, sino porque producen más del que usan, porque el metabolismo que tienen es muy bajo. Cuando se talan los árboles, entonces aumentan los gases invernaderos, porque saca dióxido de carbono del ambiente, la planta, disminuye el oxígeno, porque elimina menos oxígeno, porque no están, y contribuyen al calentamiento global y por lo tanto también a la disminución de la capa de ozono. ¿Qué pasa cuando se tala para la agricultura? Y no es lo mismo un árbol enorme que mueve toneladas de agua diaria que lo que produce una planta que es anual o bianual, depende de qué planta, que produce mucho menos absorción de agua y por lo tanto están más afectadas por las inundaciones, por eso así se pierden cosechas muchas veces porque quedan bajo el agua. O sea, finalmente encima lo que poco que se puede cultivar, el riesgo es que o se destruya por una sequía o se destruya por una inundación. Bueno, complica absolutamente todo. Diferencia entre, entre respiración y fermentación. ¿Sí? Son dos procesos catabólicos. El objetivo de la fermentación no es producir energía en sí, porque la energía se produce, recordamos, en el momento de la glucólisis, ¿sí? Sino que es reponer metabolitos para el caso de la fermentación y sí es producir energía para el caso de la respiración. Se produce de la misma manera en todos los organismos con mitocondria que están prácticamente en todos los reinos. Los virus sabemos que
no está en ningún reino, que los virus se discute si son seres vivos o no, pero las bacterias, algunas tienen y otras no mitocondria, hay algunos protozoos que no tienen mitocondria, la mayoría tiene, y de ahí para arriba, es decir, bueno, para arriba no sería, porque no es que hay seres vivos mejores que otros, pero bueno, pero después los hongos, las plantas y los animales obviamente sí tienen mitocondria, ¿sí? Y las levaduras también, que pertenecen al reino de los hongos. La fotosíntesis y la respiración, si nos acordamos, uy, ¿qué hice? Ah, qué susto. Bueno, busco. Si nos acordamos, estas cosas me pasan a mí, nada más. De esta diapositiva, ya llego, acá. Fíjense, en esta ecuación que representa la respiración y en esta otra que es exactamente lo mismo pero al revés. O sea, fotosíntesis y respiración son dos procesos, sí, opuestos. Ah, porque estoy en el fin de la presentación, por eso es que me pasó eso. Para alegría de ustedes, ya se termina, se termina. La respiración se produce en las mitocondrias, produce moléculas más sencillas, libera energía, ¿sí? Y se realiza en casi todos los seres vivos, menos los que no tienen mitocondria. En las plantas se produce también la respiración. La fotosíntesis es entonces todo lo opuesto a la respiración, ¿sí? Es un proceso, catabólico puse acá, bueno, de paso corrijo, anabólico, ¿sí? Gasta energía, produce grandes moléculas orgánicas, ¿sí? Se producen los cloroplastos y por eso solamente pueden hacer fotosíntesis las plantas y otros organismos que tengan cloroplastos, que son algunos protozoos, alguna bacteria. Se realiza principalmente en las plantas y en algunos microorganismos. Bueno, creo que llegué al final, exactamente, dejo de compartir pantalla y les estaría debiendo todavía un video sobre el trabajo número 18, ¿sí? Específicamente. Pero en todo esto que hablamos hoy, ya hay un montón de conceptos que en realidad ya el trabajo 18 ya lo pueden realizar, ¿sí? Quiero igual ver algunas dudas. El resto lo vamos a ver en clase. Si vemos la necesidad de que arme otro video sobre algún otro trabajo que esté costando mucho, bueno, lo armo. ¿Está? Bueno, chicos, gracias por el aguante. Nos vemos.